Estábamos almorzando, mi hija Valeria y yo, en un pequeño café del centro de Puebla. El sol entraba por la ventana y el aroma del pan recién hecho llenaba el aire. Era uno de esos momentos tranquilos que una madre atesora sin saber que pueden romperse en un segundo. De pronto, una anciana apareció en la puerta. Caminaba lentamente, apoyada en un bastón blanco, con los ojos ocultos tras unos lentes oscuros. Cuando pasó junto a nuestra mesa, se detuvo, me tocó la mano con fuerza y murmuró algo que me heló la sangre. «Finge que no eres su madre, y vete». Sentí cómo se me escapaba el aliento. La miré, incapaz de pronunciar palabra. No la conocía, jamás la había visto. Valeria me observó confundida, pero yo solo podía pensar en esas palabras extrañas que se quedaron repitiéndose en mi cabeza. Nadie me había hablado nunca con tanto miedo en la voz. Y lo que sucedió después me hizo entender por qué. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que aquella mujer dijo cambió mi vida para siempre. Cuando la anciana se alejó y su voz se perdió entre el ruido de la calle, sentí que el corazón me latía más fuerte de lo normal. Valeria seguía hablando de sus clases, pero yo apenas podía escucharla. Esa frase extraña, «finge que no eres su madre, y vete», seguía dando vueltas en mi cabeza como un eco que no sabía silenciar. Intenté convencerme de que era solo una locura, una confusión de una mujer enferma. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a olvidarlo. Había algo en su tono, en la forma en que me apretó la mano, que me heló la sangre. Me llamo Lucía, tengo 48 años, y hace 10 perdí a mi esposo. Desde entonces, la vida ha sido una larga conversación con el silencio. Cuando él murió, no solo me quedé sin pareja, me quedé sin rumbo. Lo único que me mantuvo en pie fue Valeria, mi hija, mi razón de seguir respirando. Nos mudamos a Puebla poco después del accidente. Buscaba un nuevo comienzo, un lugar donde el dolor no me siguiera a todas partes. Conseguí trabajo en la biblioteca municipal y poco a poco aprendí a vivir entre libros y recuerdos. Durante años pensé que la soledad sería mi destino, hasta que apareció Carlos. Lo conocí en una cena benéfica, gracias a una amiga. Era un hombre amable, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía entenderlo todo. Me habló de su empresa en Ciudad de México, de cómo había aprendido a cocinar solo y de lo mucho que admiraba a las mujeres que no se rinden. Su voz me hacía sentir acompañada, y su atención me hizo sentir viva otra vez. A veces pienso que, a cierta edad, una no busca grandes pasiones, sino calma. Y él me dio eso, calma. O al menos, eso creí. Durante meses nos veíamos los fines de semana. Caminábamos por el Zócalo, tomábamos café, hablábamos de libros y de la vida. Valeria lo trataba con respeto, aunque mantenía cierta distancia. Yo lo entendía. Después de todo, había tenido a su madre solo para ella durante muchos años. Pero recuerdo una noche en que la vi observándonos desde el pasillo. Su mirada no era de celos, era de preocupación. «¿Qué te pasa, hija?», le pregunté. «Nada, mamá», respondió, y se encerró en su cuarto. No era una simple incomodidad adolescente, era otra cosa. Lo sabía. Desde entonces, algo empezó a cambiar en el aire de la casa. Carlos llamaba más seguido, me llenaba de planes y promesas. Hablaba de futuro, de viajes, de una vida juntos. Y yo le creí. Una parte de mí, la parte que había vivido tanto dolor, necesitaba creerle. Necesitaba pensar que aún era posible volver a amar. A veces, mientras preparaba la cena, me sorprendía tarareando canciones viejas. Valeria entraba a la cocina, me abrazaba por la espalda y me decía, «Mamá, hacía años que no te veía sonreír así». Yo le respondía que, quizá, la vida me estaba devolviendo lo que alguna vez me quitó, pero en sus ojos había una sombra que no supe leer. Esa noche, mientras lavaba los platos, me detuve un segundo. El reflejo en la ventana me devolvía la imagen de una mujer feliz, pero también de una mujer ciega ante algo que no alcanzaba a ver. ¿Y si aquella anciana no estaba loca? ¿Y si lo que quiso decir era que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba? Sacudí la cabeza, intentando borrar esos pensamientos. «Basta, Lucía», me dije en voz baja, «no empieces con fantasías». Pero por más que lo intenté, la voz de la anciana seguía allí, escondida en el fondo de mi mente, repitiendo con una calma aterradora, «Finge que no eres su madre, y vete». No era un eco, era una advertencia, y lo peor de todo,
es que todavía no lo sabía. Después de aquella noche en que las palabras de la anciana siguieron persiguiéndome, los días comenzaron a moverse con una lentitud diferente. Todo parecía igual, y sin embargo, no lo era. El silencio de Valeria, antes tan lleno de complicidad, se volvió pesado, distante. Antes me contaba cada pequeño detalle de su día. Ahora, cada vez que intentaba conversar, respondía con frases cortas, como si tuviera prisa por irse. Al principio creí que era solo una fase. Las hijas, a cierta edad, se cansan de la sombra de su madre. Pero había algo más. Una frialdad nueva, una mirada que evitaba la mía, un gesto casi imperceptible de incomodidad cada vez que mencionaba a Carlos. Una tarde, mientras preparaba la cena, la escuché hablar por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta y sin querer oí cómo bajaba la voz al mencionar su nombre. Sí, lo sé, pero mamá no puede saberlo. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que una madre escuchaba algo que no quería oír. Intenté no darle importancia. Me obligué a pensar que hablaba con alguna amiga, que quizá planeaban algo para mi cumpleaños o simplemente no quería preocuparme. Pero el tono, ese tono tembloroso que mezcla miedo y culpa, no era el de una sorpresa. Era el de alguien atrapado entre dos verdades. ¿Estaba exagerando? ¿O realmente algo había cambiado entre nosotros? Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que empecé a notar solo porque ya estaba alerta. Cuando Carlos llamaba, Valeria salía del cuarto. Cuando venía a casa, ella inventaba excusas para ir a la universidad o quedarse en la biblioteca. Y sin embargo, a veces, cuando yo no la veía, notaba su perfume mezclado con el de él en el pasillo. Una noche, mientras recogía la mesa después de la cena, noté 2 copas de vino sobre la encimera. Yo solo había bebido una. El miedo tiene un sonido muy particular. Es el silencio después de un descubrimiento. No quise confrontarla. Las madres aprendemos a esperar el momento justo. Así que fingí no saber nada, observando con la calma de quien intuye un incendio antes de ver las llamas. Un sábado por la tarde, Carlos me dijo que pasaría a buscarme después del trabajo para llevarme al cine. Le creí, pero a última hora me llamó, diciendo que un cliente lo había retenido y que no podría llegar a tiempo. Me deseó una buena noche y prometió compensarlo el domingo. Guardé el teléfono y por algún motivo miré por la ventana. La calle estaba oscura, el aire olía a lluvia. No sé qué me llevó a hacerlo, pero salí al balcón, y allí, estacionado frente al edificio, vi su coche. Las luces apagadas, el motor encendido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Bajé las escaleras despacio, sin hacer ruido. Cuando me acerqué, distinguí 2 siluetas dentro del auto. Carlos y Valeria. Ella estaba en el asiento del copiloto. No hablaban, solo miraban al frente, en silencio. A través del vidrio empañado, vi que él le tomó la mano por un instante. Ella la retiró enseguida. No escuché palabras, pero el gesto bastó para helarme la sangre. No era un espíritu. Era algo humano. Lo sabía. Regresé a casa temblando. No quise pensar, no quise imaginar. Pasé la noche entera dando vueltas en la cama, tratando de entender qué había visto. ¿Por qué estaban juntos? ¿Por qué me mintió? A la mañana siguiente, Valeria se comportó como si nada hubiera ocurrido. Me besó en la mejilla, preparó café y habló del clima. Y yo, como tantas madres, fingí normalidad. Cuando Carlos llamó para saludarme, su voz sonó serena, encantadora como siempre. Me habló de trabajo, de viajes, de cómo quería que conociéramos su nueva casa en Cuernavaca, ni una grieta en su tono, ni una señal de culpa. A veces pienso que los hombres que mienten aprenden a hacerlo como quien respira, sin esfuerzo, sin pausa. Las siguientes semanas fueron una sucesión de silencios incómodos. En la mesa, Valeria apenas levantaba la vista. Cuando le preguntaba por la universidad, respondía con evasivas. Empecé a preguntarme si su distancia era por mí o por él. Una tarde, al volver del trabajo, encontré sobre la mesa del comedor una nota. «Mamá, salí con amigos. No me esperes». Nada extraño, salvo que, junto a la nota, estaba el llavero de Carlos. Lo reconocí por las iniciales grabadas en metal. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida, fingiendo que veía un programa cualquiera. A medianoche oí la puerta. Era ella. Caminó despacio,
intentando no hacer ruido. No la detuve. Solo la observé subir las escaleras. En sus ojos, cuando se giró un segundo para mirarme, vi algo que no olvidaré jamás: miedo. ¿A quién temía realmente? ¿A mí o a lo que estaba escondiendo? Pasaron los días y decidí probarme a mí misma que todo eran imaginaciones. Así que invité a Carlos a cenar, como antes, para recuperar la rutina. Él aceptó encantado. Valeria, al enterarse, palideció. ¿Vendrá él?, preguntó. Sí, respondí sonriendo. Hace tiempo que no lo vemos. Su silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Durante la cena, intenté mantener la conversación ligera. Carlos reía, me halagaba, contaba anécdotas. Valeria apenas tocó la comida. Cada vez que él la miraba, desviaba la vista, nerviosa. Fue entonces cuando comprendí que algo los unía, pero no como yo imaginaba. Había entre ellos una tensión que no era deseo, era miedo compartido. Cuando él se marchó, ella me abrazó sin decir nada. Sentí sus manos frías, su respiración entrecortada. «Mamá, ten cuidado», murmuró. «¿Por qué?», pregunté alarmada, pero ella se apartó, esquivó mi mirada y subió a su habitación. No dormí esa noche. El amanecer encontró mis pensamientos enredados. Recordé a la anciana, su voz quebrada, su advertencia absurda. «Finge que no eres su madre y vete». Quizá lo que quiso decir no era que me alejara de mi hija, sino que me protegiera de lo que estaba a punto de descubrir. Y mientras el sol comenzaba a iluminar los tejados de Puebla, comprendí que las primeras grietas ya estaban ahí, silenciosas, invisibles, pero reales. A veces, la traición no llega con gritos ni con lágrimas. Llega con miradas que no sabemos descifrar. Y ese fue el principio del fin. Pasaron solo unos días desde aquella noche en que Valeria me advirtió con esas palabras tan confusas. Yo intenté continuar con mi rutina, pero la inquietud se quedó conmigo como una sombra que no se despega. Todo parecía normal. El trabajo en la biblioteca, los saludos de los vecinos, el olor del pan por las mañanas. Y, sin embargo, algo en el aire había cambiado. Una tarde de domingo decidí salir a caminar. Necesitaba distraerme, despejar la mente. Terminé en el templo de San Miguel, un lugar al que solía ir con Valeria cuando era niña. Me gustaba sentarme en el último banco, donde la luz del atardecer atravesaba los vitrales y pintaba el suelo con colores cálidos. Allí el mundo parecía detenerse. Encendí una vela por mi esposo, como solía hacer, y cerré los ojos para orar. Pedí claridad. Pedí que, si algo malo se acercaba, tuviera la fuerza de reconocerlo. Cuando los abrí, sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza y la vi. Era ella, la anciana ciega del café. Tenía el mismo bastón blanco y los lentes oscuros. No parecía buscar a nadie en particular, pero se detuvo justo frente a mí, como si supiera exactamente dónde estaba. Mi cuerpo se tensó. Quise hablarle, pero ella fue la primera en romper el silencio. «Sabía que volveríamos a encontrarnos», dijo en voz baja. «Algunas cosas no ocurren por casualidad». No supe qué contestar. ¿Cómo podía recordar mi voz entre tantas personas? Ella inclinó la cabeza, como si pudiera leer mis pensamientos. «No te asustes, Lucía». «Sí», pronunció mi nombre. «No soy una loca», mi corazón se aceleró. Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. «¿Quién es usted?», pregunté temblando. La anciana dio un paso más cerca. Su perfume era una mezcla de incienso y flores secas. Habló despacio, con esa serenidad que solo tienen quienes ya no le temen al tiempo. «He visto ese rostro antes, no el tuyo, sino el de él. El hombre que ahora te acompaña. Carlos». El nombre cayó entre nosotras como una piedra en el agua. «Tenga cuidado con él», continuó. «Ese hombre destruyó más de una familia, no con armas, sino con mentiras. Primero te hace sentir segura, luego te quita lo que amas». Tragué saliva. Mi primera reacción fue pensar que estaba confundida, que la pobre mujer deliraba. Pero su tono no era el de una loca. Era el de alguien que ha visto demasiadas cosas. «No la entiendo», susurré. «¿Por qué me dice esto?». «Porque no quiero que repitas mi historia». Se quitó los lentes un instante, y aunque sus ojos parecían apagados, en ellos brillaba un rastro de lágrimas. «Y porque hay algo más. Si tu hija deja de llamarte mamá, no la corrijas».
No la enfrentes. Solo finge. No pude evitar un escalofrío. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté. Ella bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Habrá un momento en que todo parecerá invertido. No sabrás quién dice la verdad y quién finge. Si intentas forzarla a reconocerte, podrías perderla para siempre. Quise seguir preguntando, pero en ese instante sonaron las campanas de misa. Cuando volví la vista hacia ella, ya no estaba. La multitud se movía en el interior de la iglesia y su figura se había disuelto entre la gente. Me quedé allí, con la vela aún encendida, intentando comprender lo que acababa de pasar. No era un sueño. Había sentido su mano, había oído su voz. Y, aún así, todo parecía irreal. Salí del templo con la mente llena de preguntas. Caminé por las calles empedradas de Puebla sin rumbo, mientras las palabras de la anciana se repetían una y otra vez. Si tu hija deja de llamarte mamá, ¿podría pasar algo así? ¿Valeria? ¿Dejaría de reconocerme? Esa noche casi nos cenamos. Valeria dijo que tenía dolor de cabeza y subió a su habitación. Yo me quedé sola en la mesa, mirando su plato aún lleno. Me sentía atrapada entre dos miedos: creerle a una desconocida o desconfiar de mi propia hija. Encendí la televisión para distraerme, pero las imágenes se desdibujaban. Pensé en llamar a Carlos, contarle lo ocurrido, pero algo me detuvo. ¿Y si la anciana tenía razón? ¿Y si, sin saberlo, estaba a punto de abrir una puerta que no podría cerrar? El reloj marcó las 10. Me levanté para cerrar las ventanas y, al hacerlo, vi una figura en la calle, justo frente a la casa. Un hombre apoyado en un coche oscuro, fumando. No pude ver su rostro, pero cuando la brasa del cigarrillo iluminó su perfil, el corazón me dio un vuelco. Era Carlos. ¿Por qué estaba allí, si había dicho que estaba de viaje? Apagué la luz del salón y me quedé quieta tras la cortina, observando. Después de unos minutos, él arrojó el cigarrillo al suelo y se fue. No llamó, no tocó el timbre, solo se marchó. Volví a sentarme en el sofá, con la mente revuelta. No tenía sentido. Todo podía ser una coincidencia. Sí, debía serlo. Pero, ¿cuántas coincidencias hacen falta para llamar a algo destino? Las madres a veces preferimos creer en las casualidades antes que aceptar que algo anda mal. Yo no era la excepción. Y sin embargo, esa noche, antes de dormir, revisé 2 veces que la puerta estuviera bien cerrada. No sé si fue miedo o intuición, pero recé. Recé por mí y por Valeria, sin entender de qué debía protegernos. Me quedé mirando el techo, recordando los ojos apagados de aquella mujer, su voz pausada, sus advertencias imposibles. Ten cuidado con ese hombre, ha destruido familias. Si tu hija deja de llamarte madre, finge. ¿Lo habrías creído tú? ¿Le habrías hecho caso a una desconocida? Dímelo en los comentarios, sí o no. A veces pienso que aquella tarde en el templo fue el último momento en que todavía podía elegir no saber la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Las piezas del destino estaban en movimiento y yo, sin saberlo, ya estaba atrapada en su juego. Pasaron varios días desde aquel encuentro en el templo. Traté de convencerme de que la anciana solo era una mujer perdida en sus recuerdos, que nada de lo que dijo tenía sentido. Pero en el fondo, algo en mí sabía que no debía olvidarla. Su voz, tan pausada, tan segura, se había quedado grabada en mi mente como una advertencia que aún no entendía. La rutina volvió a ocupar su lugar. El trabajo en la biblioteca, las comidas silenciosas con Valeria, las llamadas de Carlos. Todo parecía volver a la normalidad, aunque normalidad era una palabra frágil en mi vida últimamente. Una tarde de jueves, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, el teléfono sonó. Era Carlos. Su tono era alegre, entusiasta, como el de alguien que tiene todo bajo control. Lucía, tengo una sorpresa, me dijo. Este fin de semana quiero que vengas conmigo a Cuernavaca. Quiero que conozcas mi casa y también a mi hijo, Alejandro. Me quedé en silencio unos segundos. Desde que lo conocía, nunca había mencionado a su hijo con tanto interés. Apenas sabía de él, un joven que vivía en el extranjero, estudiando negocios. ¿Por qué ahora?, pregunté sonriendo, aunque con el corazón en vilo. Porque quiero que sepan que son parte de mi vida, respondió sin dudar. Quiero que tú y Valeria conozcan a mi familia, a mis socios. Estoy organizando una cena pequeña, algo íntimo,
Su voz sonaba sincera, y sin embargo, algo en su entusiasmo me incomodó. A veces, cuando alguien planea demasiado, lo que esconde no es una sorpresa, sino una intención. Esa noche cenamos juntas, Valeria y yo. Le conté la invitación, esperando que se alegrara, pero su expresión se tensó al instante. ¿A Cuernavaca?, repitió, dejando el tenedor sobre la mesa. No quiero ir, mamá. ¿Por qué no?, le pregunté. Carlos quiere presentarnos a su hijo. Será solo un fin de semana. No confío en él, dijo casi sin mirarme. No sé por qué, pero no me gusta. La miré con atención. Había en su tono una mezcla de miedo y enojo. No puedes juzgarlo sin conocerlo bien, intenté decirle suavemente. A veces la gente parece diferente al principio. Valeria se levantó de la mesa, respirando hondo. Precisamente, mamá. A veces la gente parece diferente al principio. No dijo más. Subió a su habitación y dejó tras de sí un silencio pesado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la anciana volvieron a mí. Ten cuidado con ese hombre. Si tu hija deja de llamarte madre, finge. Intenté pensar que todo era una coincidencia. Pero las coincidencias, cuando se repiten, se convierten en señales. Al día siguiente, Carlos volvió a llamar. Quería saber si ya había hablado con Valeria. Está un poco insegura, le dije. No sé si quiera ir. Lucía respondió con ese tono cariñoso que solía usar para convencerme. Será algo tranquilo. No te preocupes por nada. Quiero que se sientan cómodas. Mi hijo Alejandro está deseando conocerlas. Sus palabras sonaban tan medidas que, por un momento, pensé que estaba leyendo un guión. Pero no dije nada. Solo acepté, como quien camina por un sendero sin saber dónde acaba. Durante el día, traté de animar a Valeria. Le hablé del clima agradable de Cuernavaca, de los jardines, de los paisajes. Ella me escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Finalmente, murmuró. Si tú quieres ir, iré contigo, pero prométeme que, si algo te parece raro, nos regresamos. Sonreí para tranquilizarla. Te lo prometo, hija. A veces, las madres hacemos promesas sin saber si podremos cumplirlas. El sábado amaneció luminoso. Carlos llegó más temprano de lo esperado, vestido impecablemente, con flores para mí y una sonrisa perfecta. Saludó a Valeria con cortesía, pero ella apenas respondió. Pude notar cómo su mano tembló cuando él le ofreció la suya. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja mientras él guardaba las maletas en el coche. Sí, mamá, respondió ella, mirando hacia otro lado. Todo bien. Subimos al auto y mientras el motor arrancaba, sentí una extraña mezcla de emoción y desasosiego. La carretera se extendía ante nosotros como una promesa. Detrás quedaba Puebla, con sus calles familiares, con mi vida de siempre. Carlos hablaba de la casa, de cómo la había restaurado él mismo, de los jardines llenos de bugambilias, del estanque con peces dorados. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez aquella frase. Si tu hija deja de llamarte madre, finge. Me giré para mirar a Valeria. Estaba en silencio, mirando por la ventana, con los auriculares puestos. Parecía ausente, pero su rostro reflejaba algo más, una tensión que no podía ocultar. Quise tomar su mano, pero en ese momento, Carlos volvió a hablar. Lucía, te va a encantar el lugar. Es tranquilo, privado, no hay vecinos cerca, perfecto para desconectarse del mundo. Tragué saliva. Privado. Esa palabra me quedó resonando. Me esforcé por sonreír. Suena maravilloso, Carlos. Estoy segura de que lo disfrutaré. Aún así, mi cuerpo no respondía al entusiasmo. Había una parte de mí que deseaba que el viaje se cancelara, que algo, cualquier cosa, nos impidiera ir. Pero seguí adelante. Esa noche, antes de dormir, preparé las maletas. Doblaba la ropa con calma, intentando no pensar. Valeria entró en mi habitación y se sentó en la cama. «Mamá», susurró. «Si algo no te gusta, si algo te hace sentir rara, no te quedes callada». La miré sorprendida. «¿Por qué me dices eso, Illa?» Ella bajó la mirada. «Solo prométeme que me vas a escuchar». La abracé. «Siempre te escucho». Y así, entre promesas y silencios, cerré la maleta. No sabía que ese viaje marcaría un antes y un después. No lo sabía, pero lo sentía. A veces,
El cuerpo sabe lo que el corazón aún no se atreve a aceptar. ¿Tú habrías ido en mi lugar? Respóndeme en los comentarios con un sí o con un no. Y antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos que nos recuerdan que la intuición de una madre nunca falla, dale me gusta y suscríbete. Así podremos seguir compartiendo juntos historias que, aunque parezcan ficción, nacen de verdades que muchas veces callamos. Valeria casi no habló durante el desayuno. Se limitó a observar la lluvia caer sobre el ventanal. Carlos llegó puntual, sonriente, vestido de manera impecable, con esa seguridad que a veces intimida más que consuela. ¿Listas para conocer mi pequeño paraíso?, preguntó mientras colocaba las maletas en el maletero. Asentí, fingiendo entusiasmo. Valeria subió al asiento trasero y encendió la música, quizá para no tener que hablar. Yo me acomodé junto a Carlos, y el motor arrancó con un rugido suave. La ciudad comenzó a quedar atrás, reemplazada por las colinas verdes y los caminos estrechos que conducían hacia Cuernavaca. Durante la primera hora todo fue conversación ligera. Él hablaba de negocios, de cómo su hijo Alejandro había regresado de Europa, de la cena que prepararía para nosotras. Pero cada palabra suya me sonaba ensayada, como si recitara un libreto cuidadosamente memorizado. Miré por el espejo retrovisor. Valeria tenía la mirada fija en el paisaje, los auriculares puestos, pero su mandíbula tensa la delataba. El silencio dentro del coche empezó a hacerse más denso. Me esforzaba por mantener una sonrisa, por no pensar, por no escuchar la voz de la anciana repitiendo su advertencia una y otra vez. Si tu hija deja de llamarte madre, finge. La carretera comenzó a ascender. A medida que subíamos, el aire se volvía más frío y la neblina más espesa. Carlos bajó la velocidad y encendió las luces. Mira, Lucía dijo señalando hacia la distancia, allá están los jardines de mi casa. Es un terreno grande, rodeado de árboles. Vas a sentirte en paz allí. Paz. Qué palabra tan extraña en ese momento. A lo lejos, entre la bruma, empecé a distinguir los muros de piedra del terreno. La verja de hierro forjado parecía salida de otro tiempo, imponente, casi solemne. Y entonces la vi. A un lado del camino, justo antes del portón, de pie bajo un árbol, estaba ella. La anciana Chega, el bastón blanco, los lentes oscuros, el pañuelo gris que cubría su cabello. No había duda. Su figura se recortaba contra la neblina como si siempre hubiera estado allí, esperándonos. Sentí que el aire se me cortaba. Mi mano se aferró al asiento sin que Carlos lo notara. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó al verme pálida. Sí, solo el viaje, balbuceé. La anciana levantó ligeramente el rostro hacia mí. Sus ojos, invisibles tras los lentes, parecían saber exactamente dónde mirar. Dio un paso adelante, justo cuando el coche redujo la velocidad. Su bastón golpeó el suelo 3 veces, despacio. Yo no podía apartar la vista. No era posible. Nadie sabía que vendríamos aquí. Ni siquiera yo conocía la dirección exacta hasta esa mañana. Carlos pitó con impaciencia. Debe ser alguna loca del pueblo, dijo con una sonrisa nerviosa. Siempre hay gente así en la carretera. Pero no, ella no estaba allí por casualidad. En ese instante, sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza, tan clara como aquella primera vez en el café. Ahora, finge que no eres su madre. El sonido fue tan nítido que solté un pequeño grito. Carlos frenó en seco. ¿Qué pasa?, preguntó alarmado. Nada, mentí. Creí ver un animal cruzando la carretera. Valeria se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. ¿Qué ocurre, mamá? Su tono mezclaba preocupación y algo más. Sospecha. Nada, hija. Todo está bien. Pero nada estaba bien. La anciana seguía allí, inmóvil, como una estatua, y entonces, sin previo aviso, levantó una mano y apuntó hacia el portón, como marcando el límite entre lo que debía cruzarse y lo que debía evitarse. El portón se abrió lentamente con un chirrido metálico. 2 hombres uniformados salieron para recibirnos. Carlos bajó la ventanilla y les hizo una seña. «Bienvenidas a mi hogar», dijo con orgullo. No me atreví a mirar atrás, pero supe que la anciana seguía observándonos. Pude sentir su mirada invisible sobre mí, atravesándome como una advertencia final. Finge que no eres su madre. Las palabras se repitieron en mi mente mientras el coche avanzaba. Intenté calmarme. Tal vez, pensé, solo era una coincidencia,
una mujer parecida, pero no. Había algo inconfundible en su postura, en esa serenidad triste que la rodeaba. Lucía, dijo Carlos, tocando mi brazo suavemente. Te prometo que este fin de semana será inolvidable. Su contacto me hizo estremecer. No era miedo, era presentimiento. Valeria seguía mirando por la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro que ya no reconocía del todo. Tenso, pensativo, como si presintiera lo mismo que yo. El coche se detuvo unos metros antes del portón. Carlos bajó para hablar con los guardias. Aproveché el momento para girarme y mirar hacia la carretera. La anciana había desaparecido. Ni rastro de ella, ni del bastón, ni del pañuelo gris. Solo quedaba la bruma moviéndose entre los árboles. El sonido de las cigarras llenó el aire. Me quedé observando el punto exacto donde había estado. La piel se me erizó. Una parte de mí quería abrir la puerta y salir corriendo, volver a Puebla, olvidar todo. Pero otra parte, la que llevaba años buscando estabilidad, me obligó a quedarme quieta. Carlos regresó al coche y sonrió. Ya está todo listo. Pasen. No respondí. Solo asentí. Mientras el portón se abría del todo, pensé en la ironía de la situación. Un hombre me invitaba a su casa, prometiéndome tranquilidad, y al mismo tiempo una anciana desconocida me advertía que fingiera no ser madre de mi propia hija. ¿Quién de los dos decía la verdad? El coche empezó a avanzar despacio. A los lados, los árboles parecían inclinarse, como si nos observaran pasar. El cielo se había cubierto de nubes grises, y un viento helado se colaba por la ventanilla entreabierta. Miré a Valeria. Su mano reposaba sobre su regazo, temblando levemente. Quise tomarla, pero ella la retiró. No supe si era miedo o desconfianza. Carlos habló sin girarse. No se preocupen por el clima. Adentro todo es cálido, acogedor. Les encantará. Yo solo pude responder con un leve ajá. El motor rugió una vez más, y el portón se cerró detrás de nosotros con un golpe seco, como el final de una frase que no quería escuchar. En ese momento comprendí que el viaje ya no podía detenerse. Algo había comenzado mucho antes de llegar allí, y ni siquiera la advertencia de una anciana podía evitarlo. Respiré hondo, intentando mantener la calma. El camino interno hacia la casa era largo, bordeado de bugambilias y esculturas antiguas. Pero mi mirada seguía clavada en el espejo retrovisor, esperando, tal vez, ver de nuevo la silueta de aquella mujer. Nunca apareció. Aún así, su voz seguía dentro de mí, tan real como el latido que sentía en las sienes. Ahora finge que no eres su madre. No sabía qué significaba, pero intuía que no debía ignorarlo. Me quedé mirando la verja que se cerraba detrás y supe, con la certeza que solo tienen las madres, que acabábamos de cruzar el umbral de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos recibió un mayordomo alto, de cabello gris, con una cortesía tan medida que parecía ensayada. «Bienvenidos, señora Lucía». «Señorita Valeria», dijo inclinando la cabeza. Valeria apenas respondió. Sus ojos recorrieron el lugar, observando los cuadros en las paredes, las alfombras, el piano en la esquina del salón. Todo en esa casa tenía un brillo pulcro, pero frío, como si nadie realmente viviera allí. Carlos nos condujo al comedor, un espacio enorme, con una mesa de madera pulida que reflejaba la luz de un candelabro. Había flores frescas y copas perfectamente alineadas. «Alejandro está por llegar», dijo con entusiasmo. «Le hará mucha ilusión conocerlas». Me senté frente a Valeria, intentando sonreír. Sentí el peso de la mirada de Carlos cada vez que hablaba. No era una mirada amorosa, sino expectante, casi evaluadora. En su rostro había algo nuevo, una calma demasiado controlada. El reloj marcó las 8 cuando oímos pasos. Un joven apareció en la puerta. Era alto, moreno, de semblante amable. «Mamá me habló mucho de ustedes», dijo. Por un momento creí haber oído mal. «Mamá». Pero enseguida Carlos se levantó. «Lucía, te presento a mi hijo Alejandro». Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, su sonrisa educada, pero sus ojos se detuvieron en mí más de lo necesario. Esa atención me incomodó. No era el respeto de un joven hacia la pareja de su padre, era algo más inquisitivo, como si intentara leerme. La cena comenzó. Carlos sirvió el vino personalmente. «A una nueva familia», dijo levantando la copa. Yo respondí con un gesto, Valeria con un silencio. La comida tenía un sabor exquisito,
pero me costaba tragar. Cada palabra parecía medirse con cuidado. Valeria, dijo Carlos en tono ligero. Me contaste que te gusta la pintura. Alejandro también pinta. Quizá puedan compartir algo de eso. Tal vez, contestó ella, sin levantar la vista del plato. Él insistió con sonrisas que ya no parecían simples atenciones. Se inclinaba hacia ella cada vez que hablaba, buscaba contacto visual, reía incluso cuando ella no decía nada. Valeria mantenía la distancia, pero su incomodidad era evidente. Yo observaba todo en silencio, intentando descifrar el papel que jugaba cada uno en aquella escena. Entre plato y plato, el ambiente se fue cargando de una tensión silenciosa. Alejandro me hacía preguntas triviales sobre Puebla, sobre mi trabajo, sobre mi viudez. Su tono era amable, pero su mirada no. Había curiosidad y algo más. Algo parecido a lástima o complicidad. Me sentí observada, medida, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Afuera, el viento movía las cortinas y hacía temblar las llamas de las velas. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era lo único que rompía el silencio. Carlos tomó la palabra de nuevo, mirando a Valeria. Hija, deberías venir más seguido con tu madre a la ciudad. Tengo muchos amigos que podrían ayudarte con tus estudios. No hace falta, respondió ella sin sonreír. Me gusta decidir las cosas por mi cuenta. Su respuesta cayó como un golpe seco. Alejandro sonrió y por un instante sus ojos se cruzaron con los míos. Sentí que me estudiaba. La conversación continuó, pero el tono se volvió forzado. Cada vez que Carlos intentaba acercarse a Valeria con un cumplido o una broma, ella respondía con monosílabos. Yo miraba a mi hija y veía en su expresión algo entre el miedo y la rabia. Entonces entendí que no solo yo estaba incómoda, ella también sentía que algo en esa casa no encajaba. Carlos trató de aliviar la tensión sirviendo más vino. Vamos, relajémonos, que esta noche es especial, dijo riendo, pero su risa sonó hueca. Alejandro levantó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo. Lo miré, intentando adivinar qué clase de comienzo significaba para él. Su sonrisa no alcanzó los ojos. La comida continuó entre silencios. En un momento, Carlos tocó el brazo de Valeria para ofrecerle más pan. Ella se apartó con un gesto brusco. Él fingió no notarlo, pero yo vi cómo su mandíbula se tensaba. Valeria dejó los cubiertos. Estoy cansada. ¿Puedo retirarme? Carlos asintió con una amabilidad falsa. Claro, descansa, hija. Mañana será un día largo. La palabra hija resonó con un tono extraño, demasiado posesivo. Valeria se levantó y salió del comedor. La seguí con la mirada hasta perderla de vista. El silencio se volvió incómodo. La juventud, dijo Alejandro rompiendo la tensión, siempre tan impaciente. Yo asentí, pero mi mente estaba en otra parte. Quería ir tras Valeria, asegurarme de que estaba bien, pero Carlos me pidió que me quedara un momento. Lucía dijo con esa voz baja que usaba cuando quería controlar la conversación. No te preocupes, a veces a los jóvenes les cuesta adaptarse. Ya verás que todo estará bien. Su mano cubrió la mía sobre la mesa. Su piel estaba fría. Intenté sonreír, aunque mi cuerpo me pedía alejarme. La mirada de Alejandro seguía fija en mí, y comprendí que ese «todo estará bien» era una frase vacía. El reloj del comedor marcó las 9. El sonido del péndulo llenó la habitación. Afuera, el viento se volvió más fuerte, y un trueno lejano anunció la tormenta que se acercaba. Carlos propuso un brindis final. Por el amor, por la familia y por el futuro. Yo levanté la copa por educación, pero no bebí. Mientras el vino se agitaba en el cristal, me pregunté de qué familia hablaba, de qué amor, de qué futuro. Los tres permanecimos en silencio unos segundos. Alejandro se inclinó hacia su padre y le susurró algo que no logré entender. Carlos asintió sin mirarme. Fue en ese instante cuando supe que algo más se movía entre ellos, algo que no tenía que ver conmigo, pero que me incluía sin que lo supiera. El aire se volvió espeso. Me sentí observada, atrapada entre dos hombres que parecían saber un secreto que mi corazón se negaba a imaginar. Miré la puerta del comedor. Valeria no regresó. Cada sonido en la casa parecía amplificado. El crujido de la madera, el viento en las ventanas, el zumbido distante del reloj. El instinto me gritaba que me levantara, que buscara a mi hija, pero algo me mantenía en el asiento. Tal vez el miedo,
o tal vez la necesidad de fingir que todo seguía bajo control. Carlos volvió a servirse vino y se inclinó hacia mí. Lucía, quiero que te sientas parte de esta casa, dijo con voz suave. Aquí estarás segura. La palabra segura sonó como una promesa vacía. Alejandro se levantó. Padre, voy a revisar que todo esté preparado para mañana. Carlos asintió, y el joven se fue, pero antes de salir volvió la cabeza y me miró una vez más. Esa mirada, larga, calculada, me hizo estremecer. Quedamos solos. Carlos habló de trivialidades, de la música, de lo mucho que valoraba mi compañía. Yo respondía con frases cortas, deseando que la cena terminara. Finalement, me levanté. Creo que también necesito descansar. Él me acompañó hasta el pie de la escalera. Descansa, amor. Mañana te mostraré el jardín. Asentí, evitando su beso, fingiendo cansancio. Subí los escalones lentamente. Al llegar al pasillo, oí que apagaba las luces del comedor. El silencio volvió a adueñarse de la casa. Busqué la habitación de Valeria. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Ella estaba despierta, sentada en la cama, con el rostro pálido. «Mamá», susurró. «No quiero quedarme aquí». La abracé sin decir palabra. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza. En ese momento entendí que la calma que Carlos prometía no existía. Esa casa, con sus paredes elegantes y sus sonrisas ensayadas, ocultaba algo que todavía no podía nombrar, pero que ya estaba a punto de revelarse. Y aunque no lo sabía, aquella cena no era el final del día. Era el comienzo de la noche más larga de mi vida. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde las sonrisas no alcanzan a los ojos, sabes de lo que hablo. Dale me gusta y suscríbete para seguir conmigo esta historia, porque a veces las apariencias esconden más de lo que imaginamos, y el peligro suele tener la forma de una promesa amable. La lluvia seguía golpeando los ventanales cuando por fin Valeria se quedó dormida. Yo permanecí a su lado un rato, observando su respiración pausada. La tormenta afuera parecía un reflejo de la que sentía dentro de mí. Bajé la mirada hacia su rostro y me prometí mantenerla a salvo, aunque aún no entendía de qué. Salí del cuarto con cuidado para no despertarla. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por las luces del jardín que se filtraban por los ventanales. La casa entera respiraba un silencio tenso, el silencio que llega antes de una verdad. Bajé las escaleras. Desde el comedor llegaba un murmullo. Pensé que Carlos estaría guardando las botellas de vino o hablando por teléfono. Pero algo en su tono me hizo detenerme. Era bajo, pero firme, calculado. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta que daba al jardín estaba entreabierta y el aire húmedo se colaba por el hueco. Salí despacio, descalza, con el corazón latiendo fuerte. Afuera, el olor de la tierra mojada me envolvió. Las luces del porche iluminaban solo parte del jardín. El resto quedaba envuelto en sombras. Entonces los vi. Carlos y Alejandro estaban junto al rosal, protegidos por el alero. Hablaban en voz baja. Yo me quedé detrás de una columna, con el cuerpo pegado a la pared. El viento movía las hojas, distorsionando sus palabras, pero poco a poco logré entender. «Todo saldrá perfecto», decía Carlos. «Mañana firmará los papeles. Nadie sabrá que esa mujer no es su madre real». Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. «¿Y si se entera?», preguntó Alejandro. «No lo hará. Ya revisé todo. Los documentos están listos. Su firma bastará. Después, desapareceremos unos meses y cuando vuelva, todo estará a nuestro nombre». Alejandro bajó la voz, pero el viento me trajo su respuesta. «¿Y la chica? ¿La dejarás fuera?». Carlos soltó una risa corta. «La necesitaremos un tiempo. Luego, ya veremos». No recuerdo si respiré. Las palabras se me clavaron como agujas. Esa mujer no es su madre real. Hablaban de mí, de nosotras. Retrocedí un paso, con el cuerpo temblando. Todo encajó de golpe, las miradas, los silencios, las atenciones fingidas. No se trataba de amor ni de familia. Era dinero. El dinero de mi esposo, el patrimonio que había quedado en nombre de Valeria. Me apoyé en la pared para no caer. La lluvia volvió a arreciar, ocultando el sonido de mis sollozos. Carlos continuó hablando. «Mañana, después del desayuno, firmará sin leer. Está demasiado confiada. ¿Y si la muchacha dice algo?», preguntó Alejandro.
No lo hará. Ya la tenemos controlada. Cree que me ama, o al menos que me necesita. Y la madre... Pausó. La madre solo quiere creer que aún puede ser feliz. Su voz sonó tan cruel que sentí náuseas. Me llevé una mano a la boca para no gritar. Valeria, mi hija. ¿Qué significaba eso de no es su madre real? ¿Planeaban inventar algo, falsificar documentos, borrarme de su vida con una firma? Las lágrimas me nublaron la vista. Detrás de los cristales del jardín, el reflejo de mi rostro me devolvió la imagen de una mujer engañada. Quise correr, despertar a Valeria, huir de aquella casa. Pero entonces otra frase me heló. Recuerda, Alejandro, dijo Carlos, si algo sale mal, tú te harás pasar por testigo. Tienes la copia de los certificados. Nadie sospechará. No era solo una estafa. Era una conspiración planeada con frialdad. Mi mente se llenó de imágenes. La anciana en el camino, su advertencia insistente. Ahora, finge que no eres su madre. ¿Había intentado salvarme de esto? Mis piernas se negaban a moverse. El miedo me anclaba. Quise volver a entrar sin que me vieran, pero el crujido de una rama me delató. Carlos giró la cabeza. ¿Oíste eso?, preguntó Alejandro. Me escondí detrás de la columna, conteniendo la respiración. El silencio duró un instante interminable. Luego Carlos se encogió de hombros. Habrá sido el viento. Vamos, entra. Mañana será un gran día. Caminaron hacia la casa. Lo seguí con la mirada hasta que la puerta se cerró. Solo entonces me atreví a respirar. El jardín quedó vacío. El ruido de la lluvia volvió a llenar el espacio. Me dejé caer sobre el banco de piedra. Las manos me temblaban. Ahora todo tenía sentido. Las atenciones de Carlos, su repentina generosidad, el viaje a Cuernavaca. No era un gesto de amor, era una trampa. Firmará los papeles. Documentos falsos, testigos, nombres cambiados. Y Valeria, usada como parte del plan. Me cubrí el rostro. La desesperación se mezclaba con una furia que nunca antes había sentido. A lo lejos, los truenos resonaban sobre las montañas. Las luces de la casa parpadeaban por un instante, y me pareció que la figura de la anciana se reflejaba en los cristales del ventanal como si me observara. Finge, parecía decirme sin palabras. Aún no es momento. Me levanté despacio. Tenía que pensar, tenía que proteger a mi hija. Entré en la casa en silencio. El reloj del vestíbulo marcaba las 11. Subí las escaleras con pasos leves, tratando de no hacer crujir la madera. En el pasillo, el aire olía a cera y humedad. Me detuve frente a la habitación de Carlos. La puerta estaba entreabierta. En el interior, sobre el escritorio, vi una carpeta abierta. Avancé sin ruido. Dentro había documentos, copias de certificados, sellos notariales, firmas falsificadas. En la parte superior leí algo que me dejó sin aliento. Transferencia de propiedad. Representante legal. Lucía Ramírez. Madre sustituta. Madre sustituta. No madre. Sentí un vértigo. Estaban usando mi nombre para borrar el mío. El sonido de pasos en el pasillo me hizo reaccionar. Cerré la carpeta, apagué la lámpara y salí antes de que alguien me descubriera. Corrí hasta mi habitación, respirando con dificultad. Valeria seguía dormida, ajena a todo. Me senté a su lado, acaricié su cabello. «No te van a quitar nada», susurré. «No mientras yo viva». Pasé el resto de la noche en vela, escuchando los ruidos de la casa, el viento, las puertas que se movían, los murmullos lejanos. Cada sonido me parecía una amenaza. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana, supe que debía decidir qué hacer. Si los enfrentaba, podía perderlo todo. Si callaba, ellos firmarían y desaparecerían con lo que era nuestro. La voz de la anciana volvió a mi mente, más clara que nunca. Ahora, finge que no eres su madre. Quizá fingir era la única forma de ganar tiempo. ¿Te imaginas descubrir que alguien a quien amabas planeaba robarte todo? ¿Confiarías de nuevo? Respóndeme con un sí o un no. Esa mañana, el cielo de Cuernavaca amaneció gris, pesado, y yo, sin saberlo, estaba a punto de convertirme en otra persona para poder salvar a mi hija y recuperar mi verdad. Me levanté sin haber dormido.
Tenía los ojos hinchados y la garganta seca. Fui hasta la ventana. El jardín estaba cubierto de una neblina espesa. Recordé cada palabra escuchada la noche anterior, cada fragmento de esa conversación que había destrozado lo que quedaba de mi confianza. Carlos y Alejandro planeaban firmar los papeles esa mañana. Me tenían atrapada. No podía enfrentarles sin pruebas, y si intentaba escapar, quizá nos detendrían antes de salir. Necesitaba tiempo. Y entonces, entre la confusión, la voz de la anciana volvió a surgir, tan clara como si estuviera allí, a mi lado. Ahora, finge que no eres su madre. Hasta ese momento no había comprendido. No se trataba solo de protegerme, sino de confundirlos, de desarmarlos desde adentro. Si querían convertirme en una impostora, yo jugaría su propio juego. Cuando escuché pasos en el pasillo, respiré hondo y salí. Carlos me esperaba con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que ya sabía falsa. «Buenos días», Lucía dijo con un tono cálido. «¿Dormiste bien, espero?» «Sí, un poco cansada, pero bien mentí». Valeria bajó detrás de mí, con el rostro pálido. La noche también la había desvelado. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Quise abrazarla, decirle la verdad, pero debía actuar. El comedor ya estaba preparado. La mesa cubierta con manteles blancos, frutas frescas, café recién hecho. Demasiada perfección para un desayuno común. Alejandro ya estaba sentado, revisando unos documentos que trató de ocultar cuando nos vio. Solo unas notas del trabajo, explicó con una sonrisa. Carlos se sentó frente a mí. «Antes de que comamos, Lucía, quería hablarte de algo importante. Solo son unos papeles de rutina, nada serio». Lo dijo con tal naturalidad que, de no haber sabido la verdad, tal vez habría confiado. Pero ahora cada gesto suyo me parecía ensayado. Tomé la taza de café y la sostuve entre las manos para que no notaran mi temblor. Valeria observaba en silencio. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué. Carlos siguió hablando. «Es un trámite legal. Mi abogado lo traerá en un momento. Solo necesito tu firma para actualizar un documento sobre los terrenos. Nada que te afecte», Alejandro añadió con voz serena. «Es solo una formalidad, señora». «Señora». «No, Lucía». Esa palabra sonó como una prueba. Me estaban preparando. Y entonces lo entendí todo. Esa era la escena en la que debía fingir. Si querían convertir mi identidad en mentira, yo debía transformarla antes que ellos lo hicieran. Mientras ellos conversaban, noté cómo Valeria me miraba, buscando respuestas. Le devolví la mirada, pero sin ternura, con frialdad. Fue el primer paso. «Lucía», dijo Carlos, «¿puedes pasarme la sal, por favor?» Me giré hacia Valeria, que estaba junto al salero. Y sin pensarlo más, respondí con voz neutra, sin emoción, sin reconocerla. «Disculpe, señorita, ¿me pasa la sal?» El silencio cayó sobre la mesa. Valeria me miró, atónita, con la mano temblando sobre el plato. «¿Mamá?», susurró. «¿Qué diste?» Carlos se quedó inmóvil. El color le desapareció del rostro. Alejandro frunció el ceño, confundido. «Señorita», repetí despacio. «Le pedí la sal. Por favor». Ella me la pasó con un gesto mecánico. «Mamá, ¿estás bien?», insistió, su voz quebrándose. Sonreí levemente, pero con una distancia que dolía. «Creo que hay un error, joven. No soy su madre». Carlos apretó los puños bajo la mesa. «Lucía, no bromees», dijo entre dientes. «No bromeo», repliqué con serenidad. «Me parece que hay una confusión. Vine invitada a desayunar, nada más». Mi voz sonaba tan controlada que me sorprendió a mí misma. El papel había comenzado. Valeria retrocedió en su silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué te hicieron? ¿Por qué hablas así?» Carlos la interrumpió con un tono autoritario. «Tranquila, Valeria, tu madre solo está nerviosa». «No es mi madre», dije, mirando fijamente a Carlos. «Usted mismo lo dijo anoche, ¿no? Esa mujer no es su madre real». La frase cayó como un trueno. Carlos palideció. Alejandro lo miró, sorprendido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con una risa falsa. «Lucía, estás confundida». «¿Confundida?», susurré. «Anoche, en el jardín, los escuché. Planeaban que firmara unos papeles. ¿Recuerdas? Que nadie sabría la verdad».
El silencio fue absoluto. Solo el tic-tac del reloj llenaba el espacio. Carlos se levantó lentamente, intentando mantener el control. Lucía, creo que necesitas descansar. No, Carlos, le corté con firmeza. Yo sé lo que escuché, sé lo que planeaban, y ahora solo estoy haciendo lo que debía. Me giré hacia Valeria. No te preocupes, señorita, todo estará bien. Ella lloraba. No entendía, pero algo dentro de sí parecía reconocer que yo actuaba con propósito. Carlos intentó acercarse. Escúchame, Lucía. Si sigues con este teatro, te harás daño a ti misma. ¿A mí? Pregunté mirándolo con calma. No, Carlos. A ti te asusta que alguien más te vea sin máscara. Su expresión cambió. El encanto se disolvió. En su lugar apareció el verdadero rostro, duro, frío, violento. No sabes con quién te metes, susurró, inclinándose sobre la mesa. Oh, lo sé, dije bajando la voz. Me metí con un hombre que pensó que podía robarle todo a una madre y su hija. Alejandro se levantó, nervioso. Padre, basta, dijo. Esto ya se salió de control, pero Carlos no lo escuchaba. ¿Qué quieres, Lucía? ¿Dinero? ¿Silencio? Me enderecé, respirando despacio. Solo quiero ver cómo se derrumba tu mentira. Él golpeó la mesa con fuerza. Los platos se estremecieron. Basta. Valeria se puso de pie, llorando. Dime qué está pasando. La miré por última vez como madre, pero sin decirlo. No puedo explicarlo ahora. Confía en mí. Alejandro dio un paso hacia la puerta, tal vez para buscar ayuda o escapar. Carlos lo detuvo con un gesto. Nadie sale de aquí hasta que esto se aclare. El ambiente se volvió irrespirable. Tomé la jarra de agua, la serví con lentitud, intentando ganar tiempo. Sentía sus miradas clavadas en mí, pero ya no tenía miedo. Todo lo que temía ya había pasado. Mientras Carlos se acercaba más, comprendí que fingir no solo me protegía, sino que los confundía. Su plan se desmoronaba porque no podían prever mi reacción. «¿Así que no eres su madre?», repitió con sarcasmo. «Entonces, ¿qué eres, Lucía?». Sonreí, casi con tristeza. Una mujer que aprendió a escuchar las advertencias a tiempo. El reloj dio las 9. En ese sonido hubo algo liberador, como si marcara el fin del engaño. Carlos se detuvo. Por primera vez, su mirada reveló duda. Alejandro bajó la vista. Valeria sollozaba, pero su llanto se transformaba en comprensión. Me observaba con un brillo nuevo, como si intuyera que detrás de mis palabras frías había un propósito más grande. El mayordomo entró para anunciar que el abogado acababa de llegar. Carlos respiró hondo, intentando recuperar el control. «Perfecto», dijo. «Así firmaremos todo y acabará este teatro». Yo sonreí de nuevo. «Sí, que termine». Tomé la servilleta, la dejé sobre el plato y me puse de pie. Sabía que, en ese momento, el juego apenas empezaba, pero ya no era yo la que temía perder. Y mientras todos se movían con nerviosismo, comprendí algo. Fingir no era una mentira. Era una forma de sobrevivir. Ese día, frente a esa mesa, supe que había dejado de ser solo una madre para convertirme en mi propia aliada. Porque a veces, para proteger a los que amamos, tenemos que hacer justo lo que nadie espera de nosotros. Y esa era la única manera de vencerlos. No recuerdo con claridad el momento exacto en que la rabia se transformó en lucidez. Solo sé que, mientras todos seguían moviéndose alrededor de la mesa, yo ya tenía un plan. Había pasado demasiado tiempo siendo una mujer que confiaba. Ahora era momento de ser una mujer que actuaba. Carlos hablaba con el abogado, fingiendo calma. Alejandro hojeaba los documentos. Valeria permanecía sentada, pálida, sin entender completamente lo que estaba por ocurrir. Yo aproveché la confusión para levantarme. «Voy a hacer una llamada», dije con voz tranquila. «Solo será un minuto». Carlos ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado manipulando la escena. «Haz lo que necesites, cariño. Pero no tardes. El notario está esperándonos». Caminé hacia el vestíbulo con paso firme. Cada segundo contaba. Al pasar junto al espejo, vi mi reflejo. Una mujer demacrada, ojerosa, pero con una determinación que nunca antes había visto en mí. Saqué el teléfono del bolso y marqué un número que conocía de memoria. «¿Julia?», susurré apenas la oí responder. «Escúchame bien. Estoy en Cuernavaca, en la casa de Carlos Mendoza. Necesito que vengas con la policía. Ahora».
Hubo un silencio tenso. ¿Qué sucede?, preguntó mi amiga, periodista de investigación desde hacía 20 años, la única persona que sabía leer mi voz. Fraude, falsificación de documentos, posible secuestro. Tengo grabaciones, pero no puedo salir. Dame la dirección. Se la di rápidamente. Lucía, mantén el teléfono cerca. No hagas nada hasta que lleguemos. No tengo tanto tiempo, Julia. Están por hacerme firmar. Confía, dijo. Estoy en camino. Colgué, respirando hondo. La adrenalina me hizo olvidar el miedo. Metí la mano en el bolso y comprobé que la grabadora seguía encendida. La había dejado grabando desde la noche anterior, por instinto, y ahora cada palabra de Carlos y Alejandro estaba allí, guardada como un testigo silencioso. Regresé al comedor fingiendo serenidad. Carlos me recibió con una sonrisa estudiada. ¿Todo bien? Sí, respondí. Era una llamada personal. El notario, un hombre de cabello blanco y expresión distante, abrió su maletín. Bien, señor Mendoza, los documentos están listos. Solo falta la firma de la señora. Carlos se volvió hacia mí. Lucía, ven aquí, por favor. Es un simple trámite, como te dije. Me acerqué despacio. El papel frente a mí tenía demasiadas palabras legales, demasiadas letras pequeñas. Pero ya no necesitaba leerlas. Sabía lo que contenían. Aquí, dijo el notario, justo donde está la marca. Tomé la pluma, pero en lugar de firmar, me detuve. ¿Y qué sucede si no firmo?, pregunté con calma. Carlos sonrió, aunque su mandíbula se tensó. No digas tonterías, amor. Es solo un documento de gestión. No lo parece, repliqué. Lucía, por favor, no hagas esto frente a mi hijo. Alejandro evitó mirarme. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Había sudor en su frente. Solo quiero estar segura, continué. No soy abogada, pero sé que los papeles importantes deben leerse con cuidado. No hay nada que leer, replicó Carlos con una frialdad que me heló. Firma y terminemos con esto. Valeria, sentada al otro extremo, susurró. Mamá, ¿qué está pasando? Carlos la fulminó con la mirada. Valeria, cariño, no intervengas. Es un asunto de adultos. Entonces la miré. Mi hija. La razón por la que todo tenía sentido. Y recordé otra vez la voz de la anciana. Finge que no eres su madre. Tenía que seguir el juego hasta el final. Respiré hondo. No soy su madre, dije en voz alta, mirando fijamente a Carlos. Así que no tengo por qué firmar nada en nombre de esa muchacha. El silencio se hizo espeso. El notario me miró desconcertado. ¿Disculpe?, preguntó. Según entiendo, usted es la representante legal. No respondí firme. Esa no soy yo. Carlos se puso de pie de golpe. Lucía, esa mujer a la que describe el documento, esa madre sustituta, no existe. El notario parpadeó confundido. Alejandro se movió inquieto. Valeria me miraba, sin entender, pero con lágrimas en los ojos. Carlos dio un paso hacia mí. Basta de este absurdo. Absurdo es pretender que firme algo que me roba la vida, respondí. Intentó arrebatarme el documento, pero yo retrocedí. El notario se levantó alarmado. Señores, por favor, mantengan la calma. Carlos respiró hondo, tratando de recomponerse. Disculpe, doctor, mi esposa está alterada. A veces tiene episodios. No soy su esposa, dije, sin apartar la mirada de él. La rabia en su rostro fue instantánea. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Haciendo lo correcto. Entonces se oyó un golpe en la puerta principal. Fuerte, seco, autoritario. Carlos se tensó. ¿Quién demonios viene a esta hora? El mayordomo apareció. Señor, hay una señora y dos hombres que dicen venir del periódico y de la policía. Valeria se levantó sobresaltada. ¿Policía? Yo sonreí apenas. Adelante, dije. El color desapareció del rostro de Carlos. ¿Qué hiciste, Lucía? No respondí. Julia entró primero, empapada por la lluvia, con una carpeta en la mano. Detrás de ella, dos agentes con insignias visibles. Buenas tardes, dijo con voz firme. Lamento interrumpir, pero tenemos una denuncia por falsificación y fraude. El notario dio un paso atrás. Alejandro se puso de pie, pálido. Carlos trató de mantener la compostura. Debe haber un error, dijo. No sé de qué me habla. Julia se giró hacia mí. ¿Es aquí? Asentí. Aquí es. Uno de los agentes avanzó. Señor Carlos Mendoza está bajo investigación por intento de fraude y falsificación de documentos oficiales.
Esto es una locura, gritó Carlos. Esa mujer está enferma. Julia colocó la carpeta sobre la mesa. Tengo grabaciones, declaraciones y copias de documentos con su firma, señor Mendoza. Todo esto se enviará a la fiscalía. Carlos intentó acercarse, pero los agentes lo detuvieron. No saben lo que están haciendo, dijo entre dientes. No tienen pruebas. Fue entonces cuando abrí mi bolso y saqué la pequeña grabadora plateada. La encendí. El sonido de su voz llenó la habitación. Mañana firmará los papeles. Nadie sabrá que esa mujer no es su madre real. Valeria se tapó la boca. El notario retrocedió, horrorizado. Alejandro bajó la cabeza. Carlos se quedó inmóvil, con la mirada perdida. No. No puede ser. Todo ha sido grabado, dije en voz baja, acercándome a él. Cada palabra, cada mentira. Julia cruzó los brazos. El teatro se terminó, señor Mendoza. Los agentes lo esposaron sin resistencia. El sonido metálico llenó el comedor. Carlos intentó mirarme, pero yo ya no era la misma mujer que conoció. No sentí placer ni venganza, solo una calma profunda. Valeria me abrazó con fuerza. Mamá, susurró. Pensé que te había perdido. Acaricié su cabello. Nunca, hija. Solo tuve que fingir un poco más. Julia me miró con una mezcla de admiración y cansancio. Tenías razón, dijo. Siempre confía en tu instinto. El notario, temblando, se disculpó 1000 veces, diciendo que no sabía nada. Los agentes tomaron las carpetas y comenzaron a revisar los documentos falsos. Carlos, ya esposado, trató de defenderse. No era lo que parece. Todo era un malentendido. Julia soltó una risa breve. Sí, claro. Un malentendido con sello notarial y testigos falsos. El silencio volvió a caer. Afuera, la tormenta empezaba a ceder. Yo respiré hondo. Todo había terminado. Los agentes lo sacaron de la casa. Alejandro lo siguió, cabizbajo. El notario pidió permiso para irse. Julia me abrazó antes de salir. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con Valeria. La miré a los ojos, tratando de borrar el frío de las últimas horas. Ella preguntó, con un hilo de voz, ¿cómo supiste qué hacer? Sonreí, agotada. Alguien me lo dijo, una mujer que apareció justo cuando debía. Nos quedamos abrazadas un largo rato. La lluvia dejó de caer. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de descanso. Caminé hacia la mesa y observé los documentos arrugados, los restos de la farsa. Todo ese escenario de mentiras se desmoronaba ante mis ojos. Y entonces, por primera vez en muchos años, sentí que la justicia no era solo una palabra. Era algo que, cuando llega, lo limpia todo. Valeria tomó mi mano. «Vámonos de aquí, mamá». Sí, dije, mirando la puerta por donde se habían llevado a Carlos. «Vámonos». Pero antes de hacerlo, encendí la grabadora una vez más y dejé que sonara una última frase. Mi voz firme y segura. Todo ha sido grabado, Carlos. El teatro se terminó. Cuando todo terminó y los policías se llevaron a Carlos y a Alejandro, la casa quedó en un silencio extraño, casi irreal. Afuera, el cielo se había abierto. Las nubes grises se disolvían poco a poco y el aire olía a tierra mojada. Era como si la tormenta se hubiera llevado todo el veneno acumulado en aquellas paredes. Me quedé de pie, junto a la ventana del comedor, mirando cómo los coches policiales se alejaban por el camino de grava. Las luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles, como los últimos destellos de un mal sueño que se disolvía con el amanecer. Valeria estaba a mi lado, todavía temblando. Su mano buscó la mía. Mamá susurró, «Vámonos pronto, por favor». Asentí. Pero antes de cerrar la puerta de esa casa para siempre, sentí que algo, una presencia, un olor, una intuición me pedía que esperara un momento más. Miré hacia el jardín. Entre los árboles, una figura delgada avanzaba despacio, apoyada en un bastón blanco. El corazón me dio un vuelco. «No puede ser», murmuré. Y era ella, la anciana del bastón, la que había aparecido en Puebla, la que me había advertido en el templo, la que me observó junto al portón de esta casa. Caminé hacia la puerta sin pensarlo. El viento levantó las hojas húmedas del camino y por un momento todo volvió a parecer un sueño. La mujer se detuvo bajo el arco de entrada, con el cabello cubierto por un pañuelo gris. «Sabía que lo lograrías», dijo con voz suave. Me quedé inmóvil. «¿Cómo?
¿Cómo supo que todo terminaría así? Ella sonrió. No era la sonrisa de una extraña, sino de alguien que carga una historia antigua. Lentamente, se quitó los lentes oscuros. Por primera vez vi sus ojos. No eran ciegos. Tenían un brillo claro, casi juvenil, tan vivos que parecían encenderse con la luz del amanecer. Me quedé sin palabra. «¿Usted no es ciega?» La mujer asintió. «No. Fingí serlo durante muchos años». Me acerqué un paso, intentando comprender. «¿Por qué? ¿Por qué me dijo que fingiera, que actuara así?» Ella levantó la vista, mirando hacia la casa como si en esas paredes siguieran habitando los fantasmas del pasado. «Porque hace 20 años», susurró, «él me destruyó a mí también». El viento se detuvo. Su voz sonó como una confesión que había esperado demasiado tiempo. «Carlos me engañó», continuó. «Entonces era un hombre joven, ambicioso, encantador, como seguramente lo conociste tú. Prometió ayudarme a salvar el negocio de mi familia, pero lo que hizo fue robarlo todo. Mi esposo se quitó la vida por las deudas, y yo…» Pausó un instante, respirando con dificultad. «Yo perdí la vista durante meses, no por enfermedad, sino por la tristeza». Guardó silencio. Las lágrimas le temblaban en los ojos, pero no caían. Cuando recuperé la vista, ya era tarde. Él había desaparecido. Me quedé sola, sin nada, pero con una idea fija: encontrarlo. Me estremecí. ¿Y lo hizo? Sí. Asintió con serenidad. Lo busqué durante años. Supe que cambiaba de ciudad, de nombre, de mujeres, siempre el mismo patrón. Seducía, manipulaba, robaba, así que decidí seguirlo, pero sabía que si me reconocía, si sabía que aún podía ver, no me dejaría acercarme. Por eso, fingí ser ciega. Sus palabras me atravesaron. Todo encajaba: su presencia, sus advertencias, su manera de aparecer en los momentos exactos. «¿Y por qué me ayudó a mí?», pregunté casi en un susurro. Ella sonrió con melancolía. «Porque cuando te vi por primera vez, vi en ti lo que yo había sido. Una mujer que aún creía en las promesas, que todavía pensaba que el amor podía cambiar a un hombre así. No podía permitir que él te hiciera lo mismo». Me quedé mirándola. Había algo en su voz, en su forma de hablar, que me hacía sentir protegida. «Entonces todo esto», murmuré, «¿fue planeado?» «No exactamente», respondió. «Yo solo seguí mi instinto. Te encontré por casualidad aquel día en Puebla. O eso pensé. Pero ahora sé que nada fue casual». Suspiró. «Tal vez la vida nos cruza con otros para que terminemos las historias que quedaron abiertas». Sus palabras me conmovieron profundamente. Valeria se acercó despacio, todavía desconfiada. «¿Usted sabía todo lo que planeaba ese hombre?» «No los detalles», respondió la mujer, «pero lo intuía. Él repetía su patrón: buscar mujeres vulnerables, con herencias o propiedades, y manipularlas hasta quedarse con todo. Vi cómo te miraba, cómo hablaba de su hijo. Entendí que otra vez estaba por destruir una familia. ¿Y por eso me dijo que fingiera?», pregunté. «Sí, porque cuando te quitan todo, lo único que puedes usar para defenderte es la mente. Fingir no es mentir, Lucía. Es protegerse cuando la verdad te pondría en peligro». La escuché en silencio, sintiendo que cada palabra suya sanaba una herida invisible. «Durante años», continuó, «soñé con enfrentarlo, pero ya no tenía fuerzas. Me bastó con advertirte. No imaginé que tendrías el valor de hacerlo tú misma». La miré con gratitud. No habría podido sin sus palabras. Ella negó con un gesto suave. «No, querida. Tú solo necesitabas una chispa. Lo demás ya estaba dentro de ti». El sol empezó a filtrarse entre las ramas. La luz dorada iluminaba su rostro, y por un instante pensé que parecía más joven, como si el peso del pasado se disolviera al fin. «¿Qué hará ahora?», pregunté. «Seguir adelante», dijo con calma. «Tal vez escribir todo esto, contarlo, no para mí, sino para las mujeres que vendrán después, las que todavía creen que el amor puede curar la maldad». Valeria dio un paso al frente. «¿Y no le da miedo que él regrese? ¿Que quiera vengarse?». La anciana sonrió. «Ya no. Un hombre así solo existe mientras alguien le teme. Hoy ya no queda nada de eso». Nos quedamos las tres en silencio, mirando cómo el sol bañaba el jardín. La tierra, empapada de lluvia, brillaba. En algún lugar,
Un pájaro comenzó a cantar. Me di cuenta de que la paz que sentía no venía de haber ganado, sino de haber comprendido. Había cerrado un círculo que no era solo mío. La mujer ajustó su pañuelo y se preparó para irse. Ya hice lo que tenía que hacer, dijo. Ustedes ahora estarán bien. ¿Puedo saber su nombre? Pregunté. Se detuvo, girando lentamente. Me llamo Elena Vargas, aunque hace tiempo dejé de usarlo. Sonrió. Es el nombre que él intentó borrar. Valeria le tomó la mano. Gracias por salvarnos. Elena acarició su rostro con ternura. No me lo agradezcas, hija. A veces la vida nos usa como espejos. Yo solo reflejé lo que necesitaban ver. Sus ojos, claros como el agua, brillaban con una mezcla de tristeza y alivio. Cuida a tu madre. Y recuerda, no siempre los fuertes son los que gritan, sino los que saben callar hasta el momento justo. Nos quedamos viéndola alejarse por el camino, su silueta pequeña perdiéndose entre la niebla que aún flotaba sobre los árboles. No llevaba bastón. Caminaba erguida, con pasos firmes. Por primera vez comprendí que aquella mujer no solo me había salvado, me había enseñado el significado de la resiliencia, seguir adelante incluso cuando el mundo te ha quitado todo. Valeria se apoyó en mi hombro. Parece un ángel, susurró. Cuídalo sea, respondí. La luz se reflejaba en los ventanales del viejo caserón, y por un instante vi nuestro reflejo junto al de Elena alejándose. 3 mujeres unidas por el mismo dolor, pero también por la misma fuerza. Me di cuenta de que no era casual que todas hubiéramos coincidido. Había algo más grande que nos guiaba, una especie de justicia silenciosa que a veces tarda, pero llega. 20 años fingiendo ser ciega, dije en voz baja, solo para proteger a otras. ¡Qué coraje! ¿Y tú? Preguntó Valeria con una sonrisa tímida. ¿Qué harás ahora? Vivir, respondí sin dudar. Pero de otra manera. El viento sopló, llevándose las últimas hojas caídas. Mientras caminábamos hacia el coche, volví la vista atrás. La casa permanecía quieta, muda, como una carcasa vacía. El eco de lo que habíamos vivido allí parecía alejarse con cada paso. Entonces, a lo lejos, vi algo que me estremeció. En la verja, sobre el hierro forjado, el bastón blanco de Elena. Lo había dejado allí, apoyado contra el portón, como una señal. Me acerqué, lo tomé entre mis manos. Estaba viejo, con marcas de uso, pero perfectamente limpio. En el mango, grabadas en letras diminutas, leí una frase que apenas podía distinguir. La verdad se ve con el alma. Sonreí. Era su despedida. Cuando regresé al coche, Valeria me esperaba con la puerta abierta. ¿Todo bien, mamá? Sí, respondí, sosteniendo el bastón. Todo bien. Miré por última vez hacia el camino donde Elena había desaparecido. Sabía que no volvería a verla, pero también que su historia seguiría conmigo. Encendí el motor. El reflejo del sol se coló por el parabrisas y me obligó a entrecerrar los ojos. Por un instante, entre la luz, juraría haber visto su silueta sonriendo, libre, caminando sin miedo. Y entonces comprendí. La verdadera vista no está en los ojos, sino en el valor de mirar la verdad de frente. Elena no había fingido solo para sobrevivir. Había fingido para sanar. Y gracias a ella, yo también podía ver. El sol, tímido al principio, comenzaba a filtrarse entre los árboles, tiñendo de oro el camino húmedo que descendía hacia la ciudad. Valeria miraba por la ventana, en silencio, con las mejillas todavía húmedas. Durante un buen tramo no hablamos. El aire dentro del coche era espeso, una mezcla de alivio, tristeza y cansancio. Las palabras sobraban. Solo después de varios minutos, cuando la carretera se volvió recta y el paisaje comenzó a abrirse, la escuché respirar hondo y decir con un hilo de voz: «Mamá». Volteé a verla. Sus ojos buscaban los míos, temerosos, llenos de culpa. «Mamá, lo siento por todo». El corazón se me apretó. «¿Por qué dices eso, Isha?» «Por haber confiado en él. Por no creer en ti. Por pensar que exagerabas». Se cubrió el rostro. «Fui tan tonta». «Mamá». Apreté el volante, conteniendo el llanto. «No digas eso. Tú solo querías amar, Valeria. Y cuando una persona ama, no siempre ve con claridad». Ella negó con la cabeza. «Pero tú sí lo viste. Tú siempre supiste que algo andaba mal». Sonreí, mirando el horizonte que se abría frente a nosotras. «No, hija. Yo también me dejé engañar al principio.
Pero la diferencia es que el amor de una madre no necesita ver. Lo siente. Ella soltó un sollozo y se inclinó hacia mí. Me tomó la mano con fuerza. No sé qué habría sido de mí sin ti, mamá. Y yo no sé qué habría sido de mí sin ti, respondí, dejando que las lágrimas cayeran al fin. Si tuve el valor de enfrentar todo eso, fue por ti. Nos quedamos así, de la mano, mientras el coche avanzaba lentamente. El sol se alzaba por completo, bañando el camino con una luz cálida. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era un silencio lleno de entendimiento, de perdón. A medida que nos alejábamos de Cuernavaca, empecé a notar cómo el paisaje cambiaba. Los muros altos y las mansiones quedaron atrás, y poco a poco los cerros y las bugambilias nos dieron la bienvenida de nuevo. La vida, pensé, siempre encuentra una manera de continuar. Pasamos por un pequeño pueblo donde la gente abría los puestos del mercado. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el del café. Detuve el coche. «Vamos a desayunar algo», dije. Valeria me miró sorprendida. «¿Aquí?» «Asentí. Sí. Después de todo lo que hemos vivido, necesitamos volver a empezar por lo sencillo». Nos sentamos en una fonda modesta. Las mesas de madera estaban cubiertas con manteles de flores desteñidos. Una mujer mayor, de sonrisa amable, nos sirvió chocolate caliente y tamales. «Se ven cansadas», comentó. «Pero también con suerte». Le devolví la sonrisa. «Sí, tal vez hoy es nuestro primer día con suerte». Valeria me miró, y ambas supimos que esa frase tenía un peso más grande de lo que la señora podía imaginar. Mientras comíamos, recordé las palabras de Elena. La verdad se ve con el alma. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en cómo el amor, cuando se mezcla con miedo, puede cegarte. Pero también en cómo el dolor puede ser un maestro implacable que enseña a mirar de nuevo. «Mamá», dijo Valeria de pronto, rompiendo el silencio. «¿Crees que algún día pueda volver a confiar en alguien?» Me quedé mirándola. Tenía apenas 20 años y ya cargaba una herida profunda. «Claro que sí, hija. Pero la próxima vez no confíes en las palabras, sino en las acciones». Ella bajó la mirada. «Me siento culpable por todo». Le tomé la mano. «No cargues con eso. No fuiste tú quien hizo daño. El error no fue amar, sino haber creído que el amor puede cambiar lo que ya está podrido». Valeria me abrazó. La sentí temblar, como cuando era niña y corría hacia mí después de una pesadilla. «Perdóname, mamá». Le acaricié el cabello. «No pasa nada, hija. A veces el amor ciega, pero una madre siempre ve con el corazón». Sus lágrimas mojaron mi hombro, y en ese instante comprendí que aquel abrazo cerraba no solo nuestra herida reciente, sino también todas las distancias que el dolor había creado entre nosotras en los últimos años. Después del desayuno, decidimos conducir sin rumbo fijo. Quería sentir la carretera, el viento entrando por la ventana, la libertad volviendo a colarse en mi pecho. Valeria puso música, algo suave, de esas canciones que se escuchan en las radios viejas. Cantó bajito, y yo me uní a ella. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras voces sonaban libres, sin miedo. Cuando cruzamos un puente, el reflejo del sol sobre el agua me recordó el brillo en los ojos de Elena. Aquella mujer había cargado 20 años de dolor y aún así encontró la fuerza para salvar a otras. Me pregunté cuántas Elenas existirían en el mundo, mujeres silenciosas, heridas, pero valientes. Apreté el bastón blanco que descansaba en el asiento trasero. Lo había guardado como símbolo, como testimonio. «¿Sabes, Valeria?», dije. «Creo que este bastón no era un recordatorio de su ceguera, sino de su fe». Ella sonrió. «Fe. Sí. En que, aunque el mundo sea oscuro, siempre hay una forma de ver la verdad». Seguimos conduciendo. El sol ya estaba alto. En el horizonte se dibujaban las montañas. Valeria bajó la ventanilla, dejó que el viento despeinara su cabello y cerró los ojos. «Se siente como si empezáramos otra vida, ¿no?». «Sí», dije. «Como si todo esto hubiera sido una prueba». «¿Y la pasamos?», preguntó, sonriendo. «Con lágrimas, pero sí». Nos reímos. A veces, pensé, la felicidad no llega con grandes gestos, sino con estos pequeños silencios compartidos, donde el alma descansa. Cuando el reloj del coche marcó las 10, hicimos una parada cerca de un mirador. Desde allí se veía todo el valle. La bruma se disipaba y el cielo era de un azul limpio.
Nos sentamos en una banca de piedra, en silencio. Valeria apoyó la cabeza en mi hombro. «Mamá, ¿qué crees que pasó con la señora Elena?», preguntó. «No lo sé, pero donde quiera que esté, estoy segura de que sonríe». Valeria asintió. «¿Sabes? Creo que todos necesitamos una Elena en nuestras vidas. Y a veces, hija», respondí, «nos toca serla para alguien más». Ella levantó la vista hacia mí, y en su mirada vi algo nuevo, fortaleza. «Prometo ser diferente, mamá. Prometo no volver a dejar que alguien me haga dudar de ti ni de mí». «No tienes que prometer nada», le dije. «Solo sigue viviendo, aprendiendo, amando, pero con los ojos del alma abiertos». El viento sopló con suavidad, levantando algunas hojas secas. En ese instante sentí que todo el peso de los últimos días se disolvía. Miré el horizonte. El sol seguía subiendo y pensé que, al igual que él, nosotras también habíamos renacido. Esa sensación, la de volver a empezar sin miedo, era algo que no sentía desde hacía años. Cerré los ojos un momento y agradecí en silencio. Por Elena, por Valeria, por mí misma. La vida, pensé, no nos pide ser perfectas, solo valientes. La brisa del mirador seguía soplando suave cuando decidimos volver al coche. Valeria se levantó primero, y por un instante la observé a contraluz. Su silueta recortada por el sol, sus hombros erguidos, la mirada firme. Mi hija ya no era la misma muchacha asustada que había llegado conmigo a esa casa llena de sombras. Había crecido, a golpes de verdad, pero crecido al fin. Mientras caminábamos hacia el auto, pensé que eso era la vida. Una sucesión de heridas que, con el tiempo, se convierten en lecciones. Lo importante era no dejar que esas cicatrices se transformaran en cadenas. «¿A dónde iremos ahora?», preguntó Valeria, abriendo la puerta. «No lo sé», respondí sonriendo. «Tal vez a Puebla. Tal vez a cualquier lugar donde no tengamos miedo de empezar de nuevo». Arranqué el motor y dejamos atrás el mirador. A medida que descendíamos, el aire se hacía más cálido. Pasamos por un camino rodeado de bugambilias, esas flores que sobreviven incluso en los muros más secos. Pensé que éramos como ellas, persistentes, aunque la vida nos hubiera arrancado raíces. Hicimos otra parada cuando el reloj marcó el mediodía. En una gasolinera, mientras Valeria compraba agua, me quedé dentro del coche y tomé el bastón blanco que Elena había dejado. Lo observé con detenimiento. En su superficie, aún húmeda por el rocío, se reflejaba mi rostro. Me vi cansada, pero también distinta. Ya no era la mujer ingenua que creía que el amor podía rescatar a cualquiera. Era una madre que había aprendido que amar también significa proteger, incluso si para hacerlo hay que romper el silencio. Valeria regresó con 2 botellas y un par de dulces. «¿Qué miras, mamá?». «El bastón», dije, sonriendo. «Siento que tiene algo de ella, ¿sabes?». «De Elena», asentí. «Sí». Ella fingió no ver para poder salvarnos. Y ahora, gracias a eso, nosotras podemos mirar el futuro sin miedo. Valeria apoyó su mano sobre el bastón. «Tal vez deberíamos quedárnoslo, como recordatorio». «Ya lo somos», respondí. «Somos su testimonio vivo». Ella sonrió y encendió la radio. Una canción antigua comenzó a sonar, una de esas que mi esposo solía poner los domingos. Por un segundo, el pasado se mezcló con el presente, pero esta vez no dolió. Sentí nostalgia, sí, pero sin tristeza. Era como si la memoria finalmente hubiera encontrado su lugar en paz. El viaje continuó tranquilo. En cada kilómetro, algo en mí se iba liberando. A veces, el perdón no es hacia los otros, sino hacia una misma. Perdón por haber confiado, por haber callado, por haber tenido miedo. Miré a Valeria. Ella miraba el paisaje con una expresión serena. Y comprendí que el verdadero triunfo no era haber derrotado a Carlos, sino haber sobrevivido sin perder nuestra capacidad de amar. El camino se abrió hacia un valle lleno de magüeyes. Detuve el coche y bajamos un momento para estirar las piernas. El aire olía a sol y a tierra seca. Valeria tomó una foto con su teléfono, luego me miró y dijo: «Mamá, quiero estudiar de nuevo, terminar la carrera, empezar de cero». «Hazlo», le respondí. «No hay mejor forma de curarse que crear algo nuevo». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?». «Seguiré enseñando. Tal vez vuelva a escribir». «¿Escribir?». Asentí. «Sí. Hay historias que no se pueden guardar». Valeria rió. «¿Contarás la nuestra?». «Quizá», dije.
pero sin nombres, solo con emociones. Las emociones son universales, hija. Cambian los rostros, pero el dolor, la traición y el amor siempre hablan el mismo idioma. Nos quedamos un momento en silencio, mirando cómo el viento movía las hojas secas de los magueyes. Era un paisaje sencillo, pero en su sencillez había belleza. Horas después llegamos a Puebla. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. Aparqué el coche frente a nuestra casa, aquella que había visto pasar tantos años de soledad y ahora nos recibía de nuevo con las puertas abiertas. Al bajar, sentí que mis pies tocaban tierra firme por primera vez en mucho tiempo. Valeria abrió las ventanas, dejó que entrara la luz. Todo olía a polvo y recuerdos, pero era nuestro hogar. Nos pusimos a limpiar sin decir mucho. Sacudimos las cortinas, abrimos los cajones, aireamos las habitaciones. Con cada gesto, parecía que borrábamos lo viejo para dar espacio a lo nuevo. En la sala, encontré una foto de mi esposo con Valeria de niña. Ambos sonreían, ajenos al futuro. Me quedé mirándola largo rato. «Te habrías sentido orgulloso de ella», susurré. Valeria se acercó y me abrazó por detrás. «¿Estás hablando con papá?» «Sí», dije, sonriendo. «Siempre lo hago cuando necesito recordarme que todavía hay cosas buenas en el mundo». Nos quedamos abrazadas. El reloj del pasillo marcó las 6. «Mamá, ¿puedo confesarte algo?», preguntó en voz baja. «Claro. Cuando papá murió, me prometí que si algún día te veía feliz, haría todo para protegerte. Pero fallé». Le tomé la mano. «No fallaste. Las promesas del corazón no se rompen porque algo salga mal, hija. Se rompen cuando dejamos de intentar. Y tú nunca dejaste de intentar». Ella sonrió entre lágrimas. «Te amo, mamá». Y yo, achí. La noche cayó despacio. Preparé té de manzanilla y lo llevé al patio. Valeria encendió las luces del jardín. Todo estaba tranquilo, casi sagrado. Las luciérnagas aparecieron entre las plantas, como pequeñas almas flotando. «¿Sabes qué pensaba mientras manejabas?», dijo Valeria. «Que esa casa, la de Cuernavaca, no era solo un lugar, era una prueba». «¿Una prueba?». «Sí, para que pudiéramos ver quiénes éramos realmente». Reflexioné un momento. «Tal vez tengas razón. A veces la vida nos pone frente a un espejo sucio. Lo importante es atreverse a limpiarlo, aunque duela ver el reflejo». Ella se rió suavemente. «Hablas como Elena». Quizá me contagió su sabiduría. Nos quedamos mirando las estrellas. De pronto, sentí una paz profunda, como si una parte invisible del mundo nos bendijera desde lejos. Pasada la medianoche, antes de irnos a dormir, tomé una libreta vieja y comencé a escribir. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. No eran solo recuerdos, eran gratitud, heridas cerradas, esperanzas. Escribí. No siempre el amor nos salva, pero sí puede enseñarnos a mirar de nuevo. Hay amores que ciegan y hay amores que iluminan. El de una madre pertenece al segundo tipo. Al terminar la frase, supe que ese sería el cierre de nuestra historia. Quizá algún día alguien la leería y encontraría consuelo, como yo lo encontré en la voz de una anciana desconocida. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros nos despertó. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. Valeria estaba preparando café. «Hoy empieza todo otra vez», dijo. «Sí, hija», respondí. Todo empieza siempre después de la tormenta. Nos sentamos juntas en la mesa, sin prisas, saboreando ese silencio nuevo, tan distinto al de antes. Era el silencio de la calma, de la reconstrucción. Miré hacia el jardín. En el suelo, entre las plantas, brillaba algo blanco. Me levanté y lo recogí, una flor de jazmín. La sostuve en la mano y recordé el perfume de Elena cuando me habló por primera vez. «Gracias», murmuré. Valeria me miró. «¿A quién le das las gracias?». «A la vida, por dejarnos ver, aunque haya sido a través del dolor». Ella asintió y me sonrió. Tomé el bastón blanco que reposaba junto al mueble. Lo coloqué en el rincón más iluminado de la casa, como un faro. «Que se quede aquí», dije. «Para recordarnos que siempre hay una salida, aunque no la veamos al principio». Valeria se acercó y sin decir nada me abrazó. «Mamá», susurró entre lágrimas, «gracias por no rendirte». Le acaricié el rostro. «Rendirse nunca fue una opción, hija. Cuando tienes a alguien que amas,
Luchas incluso cuando el mundo te pide que te quedes quieta. Nos quedamos abrazadas mientras el sol iluminaba la habitación. Por fin sentí que el pasado quedaba atrás, no olvidado, sino sanado. Porque hay dolores que no desaparecen, pero dejan de doler cuando se transforman en luz. Y ese día lo supe con certeza. Habíamos salido de la oscuridad, el reloj marcó las 8. Era hora de comenzar el día, pero no como antes. Este era un nuevo principio. Salimos al jardín. El aire olía a vida nueva. Los vecinos empezaban su rutina, el sonido lejano de un perro, el canto de los pájaros. Todo parecía tan normal, tan humano. Valeria respiró hondo. ¿Sabes qué quiero hacer, mamá? Dime, quiero contar nuestra historia algún día, pero no como tragedia, como esperanza. Hazlo, le respondí. Cuéntala. Las historias sanan cuando se comparten. Ella sonrió. ¿Y si la gente no cree? No importa. Lo importante no es que crean, sino que sientan. La abracé. El sol ascendía sobre los tejados, tiñendo todo de dorado. Y en ese instante entendí que el amor verdadero no necesita ser perfecto. Basta con que sea valiente. Nos miramos, cómplices, mientras el nuevo día se abría ante nosotras. El pasado se había ido. Lo que quedaba era futuro. Si tú, que escuchas esta historia, alguna vez has sentido que la vida te arrebata algo, recuerda, incluso las noches más oscuras terminan con un amanecer. Si te has identificado con nuestra historia, dale me gusta a este video, cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y suscríbete para seguir compartiendo historias que toquen el corazón. Porque al final, lo que nos une no es el dolor, sino la capacidad de sanar juntas.